En el vídeo anterior hablamos un poquito sobre los ritos iniciales de la misa, pero ahora vamos a abordar la cuestión de la primera gran parte de la misa. La dividimos en dos partes. La primera parte es la liturgia de la palabra. ¿Por qué? Porque está centrada en la lectura de la palabra de Dios. Y digamos que la primera parte gira en torno al ambón. Probablemente si llegáis a una iglesia rápidamente identificaréis el altar, que tiene forma de mesa y es donde se celebra la Eucaristía. Pero la palabra de Dios se lee desde una esquina del altar y el lugar se llama ambón. Se recomienda que esté hecho del mismo material del altar para así subrayar que hay una doble comensalidad. O sea, me explico, igual que comemos el cuerpo de Cristo en la comunión, ahora comemos de alguna forma su palabra y nos alimentamos de ella. Como sabéis, lo propio de esta liturgia de la palabra es que nos lleva a tener una visión de conjunto de toda la historia de la salvación. Es verdad que la parte más famosa de la palabra de Dios son los evangelios, que se leen en el último lugar, pero siempre se comienza leyendo una primera lectura del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque el Antiguo Testamento es como ese tomar carrerilla. Si tú quieres dar un salto grande, antes tienes que tomar carrerilla. Entonces tienes que ver cómo Dios va preparando su plan, preparando su proyecto desde el Antiguo Testamento. Y fijaos, el Antiguo Testamento es muy necesario porque es como la caja de resonancia que nos permite captar todo el sonido del Nuevo Testamento. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, el de la guitarra. Si yo toco la cuerda de una guitarra, esa cuerda no suena apenas. Pero si evidentemente la guitarra tiene una gran caja de resonancia, en la medida en que mayor sea la caja, mayor será la sonoridad de ese instrumento. Bueno, pues algo así, en la medida en que más conozco la Biblia y la palabra de Dios, mayor sonoridad y mayor sentido tiene el Nuevo Testamento. Después de leer la primera lectura, se lee el Salmo, Salmo interleccional, porque viene entre las lecturas. ¿Por qué es tan bonito el Salmo? Porque en el Salmo rezamos con la misma palabra de Dios. Me explico. Cuando generalmente rezamos, nuestra oración personal, utilizamos nuestras propias palabras. Jesús, te pido esto, mira Señor, paso por esta situación, vengo a compartirte este problema. Uso mis palabras. Pero el Salmo es un libro revelado. El Salmo son 150 oraciones tomadas de un libro del Antiguo Testamento. Los 150 salmos. Entonces, rezo a Dios con unas palabras de oración que Dios mismo ha revelado, porque el libro de los salmos viene dentro de la propia Biblia. Por tanto, fijaos la fuerza y eficacia de esa oración, que estoy orando a Dios no con mis propias palabras, sino con las palabras que Él está poniendo en mí. Por tanto, Él está moviendo mi oración no solo en sentido espiritual, sino hasta en sentido material. Por eso es tan bonito saborear los salmos, leerlos despacio, sacarles todo su jugo, ¿no? Finalmente viene la segunda lectura, que la segunda lectura está tomada del Nuevo Testamento, para ver cómo ese designio de Dios se ha cumplido. Del Nuevo Testamento sabéis que gran parte lo ocupan las cartas de San Pablo, no únicamente, pero de ahí que asociemos muchas veces la segunda lectura a la lectura de la carta del apóstol San Pablo a la comunidad que sea. Y vais a ver que antes de leer el Evangelio rezamos el Aleluya. Aleluya, literalmente en hebreo, alelú, es un imperativo que significa alabad. Y Ia es el diminutivo del nombre de Yahvé, para evitar pronunciar el nombre divino. Entonces, aleluya es alabad a Yahvé, o lo que es lo mismo, alabad a Dios. Cantamos el aleluya porque es un grito de júbilo. Ahora Dios mismo nos va a dirigir su palabra en el Evangelio. Y si os dais cuenta, hasta este momento hemos permanecido sentados, pero en el Evangelio nos ponemos en pie. ¿Por qué nos ponemos en pie? Porque es la palabra de Dios a través de Jesús. Es la parte más importante de las Escrituras. Ya sé que todo es palabra de Dios, me lo vais a decir, evidentemente, pero el Evangelio es como el corazón de la palabra de Dios, la parte más especial de la palabra de Dios. De ahí que lo leamos en posición de pie y que el propio sacerdote, cuando termina de leer el Evangelio,
le dé un beso. Nadie le da un beso a un libro de matemáticas o de literatura o de historia, por mucho que te guste, pero es signo de que estás reconociendo ahí la palabra divina y por eso plantas tus labios, das un beso al Evangelio. Es muy curioso que cuando se lee el Evangelio, y con esto termino, hacemos una triple señal de la cruz, sobre la frente, sobre los labios y sobre el corazón, ¿verdad? Lectura del Santo Evangelio según San, y hacemos 3 veces la señal de la cruz. ¿Por qué? Porque para que la palabra de Dios pueda entrar bien en mí, le pido al Señor que purifique mi mente, señal de la cruz sobre la mente, que purifique mis labios, igual que el profeta Isaías y Jeremías le decían al Señor, purifica mis labios antes de enviarme a predicar, y sobre todo, purifica mi corazón, traza una señal de la cruz grande sobre mi pecho, para pedirle al Señor que esa triple señal de la cruz purifique todos mis sentidos externos e internos y no haya resistencia a recibir su palabra.